amigas y amigos. Buenas noches, pueblo dominicano. Un placer poder reencontrarme con ustedes en este esfuerzo de comunicación. Claro, traemos todas las energías, todo el esfuerzo de poder llevarles a ustedes las principales informaciones, el comentario acucioso en perspectiva acerca de los temas que dan vida a la información en Cielo Dominicano y en el resto del mundo. Esto es A Tiempo con Freddy Medrano. Y doy gracias al eterno Dios que nos da la oportunidad hoy, que nos encuentra a 13 del mes de octubre del año 2019. Bueno, el país político caliente en esta semana. Anunciarle que ya está en el estudio el doctor Carlos Salcedo, que es uno de los abogados, conjuntamente con Julio Curi, con Eduardo Jorge Prax, con Cristóbal Rodríguez y con Rubén Puntier, que ha decidido el Partido de la Liberación Dominicana que pues le represente ante el Tribunal Superior Electoral en esta semana, y que además tienen pues todo lo que será este proceso de defensa al Partido de la Liberación Dominicana en este recurso incoado por el expresidente Leonel Fernández para que no se conociese los resultados que dan como ganador a Gonzalo Castillo, que daban como ganador a Gonzalo Castillo en esta primaria celebrada el domingo 6, el pasado domingo, y que también puede efectuar una auditoría forense. Era lo que solicitaba a través de sus abogados y a través de esta instancia que sometió el expresidente Leonel Fernández al Tribunal Superior Electoral, donde finalmente el Tribunal Superior Electoral conoció acerca de este recurso y pues rechaza este recurso interpuesto por el expresidente Leonel Fernández, que hay que decir que es algo inaudito en la historia del PLD, pero en la historia de la República Dominicana. Leonel Fernández es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y esta pues demanda que hizo ante el Tribunal Superior Electoral no solo era en contra del propio partido que él preside, sino también en contra del candidato de su propia organización que ha salido el ganador de esas primarias del pasado domingo, sino que también, pues, en un tercer elemento, incluía a la Junta Central Electoral. 4 golpes contundentes recibió el expresidente Fernández en esta semana. El primer golpe es ese del Tribunal Superior Electoral, pues, que declara inadmisible pues este recurso. El segundo golpe, y hay que decirlo, es el conteo manual realizado por la propia Junta Central Electoral, donde ratifica a Gonzalo Castillo como el ganador de las primarias del pasado 6 de octubre. Un tercer golpe tiene que ver con el episcopado de la República Dominicana, que dio todas las garantías y todo el apoyo a los miembros de la Junta Central Electoral, y las universidades, que era un tema que estaba pendiente. También dieron un voto de confianza al sistema automatizado que practicara la Junta Central Electoral para estas primarias abiertas. Estos 4 golpes, de una manera contundente, pues le ponen un freno a los comentarios y a toda aquella campaña que había articulado o que ha articulado el grupo del expresidente Leonel Fernández. Y yo pienso que también es un absurdo pensar que en el día de mañana este llamado que hiciera el presidente Fernández a su correligionario, a su militante, a pues manifestarte frente a la Junta Central Electoral, a sabiendas de que ya el Tribunal Superior de lo Electoral, que es el máximo tribunal que debe conocer esta materia, establecido en la Constitución del 26 de enero del año 2010 en las altas cortes, ha conocido entonces todo y ha apoyado todo esto que la Junta Central Electoral ha estado haciendo. El miércoles definitivamente es un día que marca un plazo en el calendario electoral con relación a la proclama de los candidatos, y entonces el 28 los partidos tienen como plazo el tema de las alianzas y de presentar las candidaturas. Quiere decir que si definitivamente Leonel corre un camino tan oscuro como es el abandonar el Partido de la Liberación Dominicana, ya no sería él, porque la ley 3318 en su espíritu lo que justamente prohibía era el transfugismo. Una persona se presentara en un partido como candidato y se fuera a otro. Pero se está hablando de su esposa, la doctora Margarita Cedeño de Fernández, y esto trae unos niveles de mucha crispación, sobre todo en las partes que compitieron el pasado domingo. Gonzalo Castillo tiene un gran reto, y es acercarse
al expresidente Fernández y tratar entonces de luchar porque el Partido de la Liberación Dominicana mantenga su unidad, porque hasta este momento, según las principales encuestas y con la situación que sobre todo tiene el país, aquí se está hablando de una segunda vuelta electoral. Lo que pudiera evitar una segunda vuelta electoral es la consolidación de los mismos grupos, de los dos grupos que han estado en pugna durante todo este tiempo, durante este proceso. Me voy al resumen de las principales informaciones de esta semana y retornamos con mucho más contenido en A Tiempo. No se vaya. La seguridad del director de informática de la Junta Central Electoral, Miguel Ángel García, tuvo que ser reforzada esta semana luego de que el jueves desconocidos acudieran a su residencia para tratar de intimidarlo. Luego de la acción, de la que no se tienen mayores detalles por el momento, se produce luego de celebrarse las elecciones primarias de los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Moderno. Una fuente informó que por el momento todo está controlado y bajo el control de los miembros de la Policía Militar Electoral. La Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de San Pedro de Macorís dictó 3 meses de prisión preventiva contra el abogado Alexis Chanel Aponte, acusado de falsificar la firma de la fallecida Diver González en el acuerdo que dejó en libertad a su expareja Yasmín Oscar Fernández, quien le provocó la muerte y luego se suicidó el pasado 31 de agosto. A su salida del tribunal, Ponte declaró que es inocente y que lo va a demostrar. Al menos 21 personas han muerto en lo que va de año, producto de 6 accidentes de tránsito ocurridos en la vía Bani-Asua en la carretera Sánchez, siendo estos los más comunes en el tramo El Número. En el mes de abril fue el que se registró más víctimas, con un aproximado de 8. El accidente más reciente ocurrió la madrugada del pasado jueves, en el que fallecieron 5 personas. El choque, próximo al tramo El Número, en Atillo Asua, se produjo entre un camión que cargaba guandules y una patana. La Conferencia del Episcopado Dominicano llamó a la Junta Central Electoral a disipar cualquier duda sobre el proceso de primarias del pasado domingo, dando, como hasta ahora lo ha hecho, garantías legítimas del desempeño justo e imparcial de la mediación que el sistema democrático le ha delegado. En un comunicado al país, donde felicita a la Junta Central Electoral por su desempeño y dedicación en la organización de este proceso, el episcopado también la invitó, como lo hizo el 3 de este mes, a continuar dando muestras de credibilidad para fortalecer la confianza que el pueblo ha depositado en sus miembros. El presidente Danilo Medina recibió esta semana las cartas credenciales de 6 nuevos embajadores acreditados ante el gobierno de la República Dominicana durante una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional. Los nuevos embajadores son de México, Colombia, Georgia, de la República Demócrata Socialista de Sri Lanka, del Reino de Bélgica y de la República de Kazajistán. El Centro de Retención Vehicular El Coco, manejado por la Dirección General de Seguridad del Tránsito y Transporte Terrestre DGC, ha tenido un flujo lento en cuanto a las personas retirando sus vehículos, según los agentes. Indicaron que esperan que muchas personas, luego del anuncio realizado por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre Intran, en el que otorga un plazo de 90 días para que los conductores puedan retirar sus vehículos retenidos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Vámonos de inmediato a ver el reportaje, el trabajo de las internacionales acá en A Tiempo. La Asamblea Nacional del Poder Popular, el Parlamento cubano, eligió el viernes a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez como el primer presidente de la República desde que esta figura fue eliminada tras las reformas constitucionales del año 1976. Díaz-Canel, quien era el titular de los consejos de Estado y de los ministros de Cuba,
asumió la presidencia por un mandato de 5 años con opción a una sola reelección, de acuerdo a lo establecido en los artículos 126 y 127 de la Constitución cubana. El Comité Noruego del Nobel ha concedido el viernes el Premio Nobel de la Paz al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, por sus esfuerzos para lograr la paz y la cooperación internacional, y en particular por su decisiva iniciativa para resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea. Abiy impulsó las negociaciones con el país vecino contra el que Etiopía combatió entre 1998 y 2000. El defensor del pueblo de Ecuador, Freddy Carión Intriago, ha proporcionado los datos actualizados que han dejado las protestas que está viviendo el país desde el pasado 3 de octubre. Según ha hecho público, la información que obra en el poder de las coordinaciones y las delegaciones provinciales de la Defensoría arroja un total de 929 detenidos y 554 personas heridas. Luego de rendir indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Álvaro Uribe, actual senador y expresidente del país, ha sido vinculado de manera formal al proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal y manipulación de testigos. El cosmonauta soviético Alexei Leonov, primer hombre en efectuar el paseo espacial en 1965 y comandante de la primera misión espacial conjunta de la URSS y los Estados Unidos, falleció el viernes a los 85 años. Vámonos de inmediato al resumen político y recordarles entonces que vamos a estar hablando con el doctor Carlos Salcedo de temas de interés. La tensión política dominicana pica y se extiende, y aún no llegamos al año 2020. Con 66 días en la calle, el conocido delfín del danilismo Gonzalo Castillo conquistó el pasado domingo la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana al ganarle al 3 veces presidente de la República, doctor Leonel Fernández. El miércoles, luego de su triunfo, Castillo, junto a una comitiva de su dirección de campaña, depositó una ofrenda floral en la tumba del profesor Juan Bosch en el cementerio ornamental de La Vega. Enfrentaremos con decisión y con valentía el nuevo periodo de gobierno que nos tocará a nosotros encabezar para crear una nación de oportunidades y bienestar para todos. El viernes, al enterarse del reconteo oficial por parte de la Junta Central Electoral y los resultados oficiales, Castillo dijo: nuestra candidatura triunfó en las primarias abiertas del PLD el pasado domingo 6 de octubre. Lo hicimos gracias a ti y a más de 911,000 votos cargados de esperanza y sangre nueva. Esta semana, Francisco Javier García, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, afirmó que Gonzalo Castillo sentó un precedente en la historia del país, pues es la primera vez que un candidato gana un proceso con tan solo 66 días, y no es cualquier candidato, y no a cualquier candidato, sino a una persona que había sido 3 veces presidente de la República y que nunca había perdido. Tras ser entrevistado en el programa Hoy Mismo, dijo igualmente que el PLD realizó primarias abiertas con el padrón de la Junta y logró casi 2 millones de personas fueran a votar en unas primarias, hecho nunca antes visto en la historia del país, sentando un precedente democrático. En otro orden, pero en el mismo tema, el presidente de la República, Danilo Medina, expresó el jueves que preferiría esperar que la Junta Central Electoral concluya con el conteo de los votos de las primarias simultáneas para emitir su opinión. Prefiero esperar que la Junta termine, indicó Medina al concluir la entrega de cartas credenciales de diversos emisarios extranjeros en el Palacio Nacional. Con las incógnitas que se han creado con relación al voto electrónico, los rectores de las universidades que participaron en el estudio, denominado de opinión profesional del sistema de voto automatizado de las elecciones de mayo de 2020, reiteraron que fueron satisfactorios los resultados preliminares entregados al Pleno de la Junta Central Electoral el pasado 27 de septiembre, sobre la evaluación que se le realizó al sistema de votación automatizado. Al hablar en nombre de los rectores, Monseñor Alfredo de la Cruz, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, dijo que en nombre de los rectores representantes
que la participación de la universidad en los estudios se basó en una petición del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaño Guzmán, para que se pusiera especial atención a 3 prioridades que resultaron analizadas. En el ámbito del leonelismo, diputados de su corriente anunciaron que se atendrán a votar en las sesiones y en el bloque al que pertenecen, mientras se mantenga el desconocimiento a la voluntad popular y al alegado fraude en las primarias simultáneas del pasado 6 de octubre. En el partido de oposición PRM, las aguas sí fueron calmadas, y es que el expresidente Hipólito Mejía reconoció al otro día el triunfo de su compañero Luis Abinader, quien ahora será el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, luego de la celebración de las primarias simultáneas con padrón propio que realizaron el domingo. Acompañados de una comisión de elección interna y la dirigencia del PRM, agradecieron el apoyo de todas las personas que acudieron a votar de manera masiva y cívica. Finalizando la semana, el viernes, el Tribunal Superior Electoral falló rechazando el recurso sometido por el expresidente Leonel Fernández, que buscaba impedir que la Junta Central Electoral diera por concluido el proceso de primarias del Partido de la Liberación Dominicana y que declarara ganador a Gonzalo Castillo. La audiencia, que se prolongó hasta las 4 de la madrugada del viernes, duró más de 15 horas. Antes, el Tribunal Superior Electoral había fallado contra un recurso de Gonzalo Castillo que buscaba que esa corte se declarara incompetente para conocer del recurso sometido por Leonel Fernández. La otra parte que participó de la audiencia fue el Partido de la Liberación Dominicana contra la petición de Leonel Fernández. Bueno, continuamos con ustedes, como les había anunciado en nuestra entrevista central, el doctor Carlos Salcedo. Con él vamos a estar hablando temas de interés a propósito de todo lo que se ha estado dando en esta semana en el país político. Carlos Salcedo fue uno de los abogados, es uno de los abogados del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de la demanda que interpuso el expresidente y candidato doctor Leonel Fernández con relación a las primarias celebradas el pasado domingo 6 de este mes. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Freddy, un placer para mí. Bueno, no sé si a usted le dio tiempo a dormir en este fin de semana, sé que usted estuvo de amanecida el jueves. Así es, así es. Y entonces, nada, el país político conoce acerca de la decisión del Tribunal Superior Electoral sobre la demanda interpuesta por el expresidente Fernández acerca de que no se declare al licenciado Gonzalo Castillo como ganador de las primarias del domingo pasado, y también para dar paso a una auditoría forense con relación al tema de los votos, que era una de las principales peticiones del presidente Fernández. Cuéntenos cómo fue todo ese proceso. Mira, lo primero es que se trata de una demanda en referimiento. Para que la gente de alguna manera lo entienda, quien no es abogado, una demanda en referimiento es una demanda que busca una medida provisional en ocasión de la turbación manifiestamente ilícita o en ocasión de que haya un daño inminente, es decir, un daño que está próximo a acarreársele a una persona. Entonces se dicta una medida provisional que detenga la situación que de alguna manera puede lesionar alguno de los derechos. Y el Tribunal Superior Electoral conoce de los referimientos electorales y a propósito de esta demanda, que es una demanda del expresidente Leonel Fernández, en la que habla de una serie de maniobras, manipulaciones supuestamente ocurridas en ocasión del evento interno electoral de las primarias internas del Partido de la Liberación Dominicana, aduciendo que Gonzalo Castillo y esa parte patrocinada, respaldada, con la connivencia de la Junta Central Electoral, de alguna manera pues concurrieron en un fraude de una magnitud tal que lo llaman incluso un fraude colosal. Pero resulta que después de más de 12 horas de discusiones, argumentos y contraargumentos, finalmente la teoría nuestra, el argumento nuestro, de los abogados del Partido de la Liberación Dominicana, de Gonzalo Castillo y de la Junta Central Electoral, fueron los argumentos que vencieron. ¿Y cuáles fueron esos argumentos? Fundamentalmente,
el daño inminente, ¿qué es? Un daño que está cercano, próximo, y que se va a producir de manera irremediable y que no hay lugar a reparación. Es decir, que no se puede restaurar de ninguna manera ese daño. Sin embargo, ¿qué resulta? Las elecciones, el proceso electoral es una sucesión, un conjunto de actos que son realizados, ¿para qué? Para garantizar que la autoridad cumpla con la ley y para que a su vez se le respete la tutela judicial o la tutela efectiva al ciudadano o en este caso al precandidato y a los precandidatos. Por lo tanto, es un proceso que lo que busca es garantizar derechos. ¿Y por qué se organizan las elecciones a través de un calendario? Para que se cumplan de una manera tal que todas las partes se le preserven esos derechos. ¿Qué resulta? Que Leonel Fernández, al aducir que había un fraude, se adelantó porque las impugnaciones, las demandas en nulidad del proceso comicial o del proceso electoral interno ocurre a partir de la proclamación del candidato, es decir, no antes. Y luego, si tiene la oportunidad de ejercer un recurso contra esa proclamación del candidato, no hay lesión porque no se ha producido y hay lugar a la reparación del daño si efectivamente el tribunal o la Junta Central Electoral verifica, constata que efectivamente se le está produciendo un daño producto de un fraude electoral. Por lo tanto, había una extemporaneidad por anticipada de la acción de parte de Leonel Fernández, con lo cual atentaba contra el cronograma, contra la calendarización que establece la ley, en este caso electoral, el reglamento de elecciones, el reglamento electoral que ha producido el Tribunal Superior Electoral en este caso. Por lo tanto, la acción, al no reunirse los elementos fundamentales relacionados con la afectación de un derecho o que haya una apariencia de que hay realmente un fraude y que ese fraude le va a ocasionar una afectación, una lesión a los derechos del doctor Leonel Fernández, él tenía que esperar necesariamente a que ocurriera ese evento de la proclamación por parte de la Junta Central Electoral del candidato, en este caso el licenciado Gonzalo Castillo. Entonces la pregunta, a partir de ahí, ¿cuáles serían las instancias que debería recurrir el doctor Fernández? En un proceso electoral, y evidentemente las elecciones nacionales no son la excepción, pero en un proceso interno también existen una serie de mecanismos de petición de anulación como producto de que haya habido algún atisbo, algún fraude que se pudiera advertir en el seno del colegio electoral o de la mesa electoral. Pero si el fraude, como en este caso, es un fraude que se entiende que era nacional porque Leonel Fernández aduce que hay un problema en la transmisión de los datos, es decir, en la transmisión de las informaciones que van a llegar al centro de datos y que a su vez es la información de los votos recibidos y que son conocidos por la población dominicana. Contra eso hay una demanda en nulidad de las elecciones y esa demanda en nulidad efectivamente se produce ante la Junta Central Electoral, es decir, ante el órgano organizador y director de los comicios internos y de los comicios nacionales. En caso de que haya, diríamos, una decisión que pueda afectar al candidato proclamado, Gonzalo Castillo, o en este caso, que pueda afectar a Leonel Fernández, tiene un recurso adicional que en este caso se produce ante el Tribunal Superior Electoral y al de Leonel Fernández lo que ha hecho es que se ha adelantado, es decir, como yo decía incluso en mi exposición, entre otras cosas, yo decía que Leonel Fernández, una gente con tanta condición intelectual, que me merece todo el respeto y la consideración, pero lamentablemente estaba yéndose con la carreta por delante de los caballos. Es como cuando usted toma un camino hacia Santiago desde la capital y no pasa por Bonao. Usted tiene que pasar por Bonao. Entonces Manuel Núñez, Nanfis Rodríguez, esa defensa presentada por el presidente Fernández ante el Tribunal Superior Electoral,
¿Qué pasó ahí? No tenían el conocimiento, la pericia para... Mira, yo creo que a veces la pasión política, la emocionalidad política, de alguna manera obnubila, arredra, ciega a quien ejerce una acción, y sobre todo en el ámbito político, porque el político está muy asusado por sus seguidores, sobre todo un líder de la dimensión de Leonel Fernández. Incluso, aun cuando se aduzca lo que se aduzca, innegablemente Leonel Fernández hizo un papel en este comicio interno, en estas elecciones internas, en un papel estelar. Es decir, estamos hablando de que prácticamente el 50% de los votos del escrutinio, pues él fue beneficiario de esa gran población. Pero, ¿qué resulta? Que en el caso de nosotros, los abogados que somos, la gente le dice técnicos secos, que nosotros no nos llevamos de la emocionalidad, nosotros analizamos el panorama, y yo hubiera sido el abogado de Leonel Fernández, y quiero reconocer incluso la calidad profesional de los abogados de Leonel Fernández, no les resto absolutamente nada porque no tienen desperdicio, pero a veces hay una presión que va más allá de lo jurídico. Hay que causar un impacto político, hay que remover las simientes de una Junta Central Electoral que tiene una gran credibilidad y que además, a mi juicio, ha hecho un papel notable, pero además sus integrantes no pueden ser más éticamente comprometidos. Son gente que me merecen el mayor de los respetos, y eso se ha manifestado no solamente en Carlos Salcedo, en los abogados que representamos al PLD, a Gonzalo Castillo de la Junta Central Electoral, sino que lo ha manifestado incluso la propia Conferencia del Episcopado Dominicano y una serie de instituciones y personalidades del país que le han dado un respaldo masivo a la labor de la Junta Central Electoral. Y por lo tanto lo que ocurrió fue que lamentablemente la emocionalidad política ahogó al técnico seco del derecho, y lógicamente lo que se buscaba era un impacto más que todo político. De alguna manera quizás yo dije que en algún momento que el constituirse en Criss Angel, este mago, ¿verdad?, en adivinar que a lo mejor el Tribunal Superior Electoral se fuera a equivocar, y que por la personalidad de Leonel Fernández, el liderazgo indudable que tiene, 3 veces presidente de la República, no se podía permitir que esa acción, aunque jurídicamente fuera improcedente, no tuviera algún efecto positivo. Y lamentablemente, bueno, como se dice popularmente, le salió el tiro por la culata. Yo no hubiera hecho eso. Yo hubiera hecho esperar. Si hubiera sido yo el abogado de Leonel Fernández, lo hubiera hecho esperar. Digo, mire, el momento procesal es cuando ocurra la proclamación, y esa proclamación será el 16 de octubre. A partir de ese momento usted tiene el plazo abierto para recurrir en nulidad el evento electoral que le ha perjudicado. Y lo más importante es, Freddy, que cuando usted recurre a una perorata vacía, mire, en derecho, los que tenemos un poco de experiencia, yo no tengo tanta, solamente 33 años, y luchando, poco más de 3 décadas ahí, luchando de noche y de día con todos los tipos de casos, yo hago un simple análisis, que es el análisis que debe hacer todo jurista, todo abogado litigante. Déjeme decirle que no es mucho, ¿verdad?, que usted tiene, pero gracias a Dios goza del reconocimiento de los medios de comunicación y de la población. Gracias, gracias. Lo hacemos con todo el amor y el cariño, y sobre todo por respeto a nuestros clientes y a la deontología, a la ética profesional. Pero, ¿qué análisis se hace? Es un análisis simple. ¿Qué hace un abogado? Ve una historia que se la cuenta a su cliente y le dice, vamos a ver, usted me dice que hay un fraude. Muy bien. ¿Cuáles son las pruebas que usted tiene de eso? No es que vamos a investigar. Fíjate tú comenzaste con algo importante. Esa auditoría forense existe, ¿verdad que no? No. Están pidiendo una auditoría forense. Para usted aducir que hay un fraude, un contubernio para escamotear el resultado de las elecciones internas, usted tiene que tener primero una auditoría, tiene que tener conocimiento de que hay un fraude. Usted está tirando simplemente a pegar. Y yo le digo al cliente, mira, ok, vamos a ver las pruebas, para ver si esta historia puede constituirse en una relación de hechos, que es diferente a la historia. Porque la historia puede ser fabulada, pero el abogado experto no construye una historia fabulada, construye una relación de hechos
que tiene un soporte probatorio. Yo no me aventuro a hacer lo que hizo Leonel Fernández. Yo hubiera sido abogado, no lo meto en eso. Es decir, yo digo, vamos a hacer un procedimiento de investigación primero y después vamos a ver si hay una prueba que pueda calificar para finalmente deducir las consecuencias que cualquier tipificación penal, tipificación civil pueda salir de ella y que además me permita a mí, con fortaleza suficiente, elevar una demanda en nulidad, que era lo que se podía producir, contra el resultado de las elecciones. En 671 mesas, de las 7.372 mesas, hay error, fraude, alteración, manipulación de los resultados, pero aquí están las pruebas. La gente solo se ha detenido a ver el dispositivo que pues apoya la decisión de la Junta Central Electoral de el conteo de los votos y de la proclamación. Pero hubo otros dispositivos, incluyendo uno donde ustedes solicitaban al tribunal abstenerse de conocer el caso. Bueno, primero era que se pidió una excepción de incompetencia del tribunal por una razón sencilla. Evidentemente, no todo lo que se pide se acepta. Usted va al tribunal a perder o a ganar. Como también, ¿Eso y dónde querían ustedes entonces que se dirimiera este? Es que eso era de la competencia del Tribunal Superior Administrativo. Eso lo ha dicho el Tribunal Superior Electoral en múltiples ocasiones en casos similares. ¿Por qué? Porque se trata de atacar un acto administrativo y ese acto administrativo no se había producido. Y aun cuando se fuera a producir, la competencia exclusiva corresponde al Tribunal Superior Administrativo. ¿Y por qué lo conoce el Tribunal Superior Electoral entonces? Bueno, finalmente, el Tribunal Superior Electoral entendió que era un conflicto entre miembros de un partido, pero el conflicto se reducía y fue un error del Tribunal Superior Electoral, pero lógicamente respetamos la decisión y no es que no tenga méritos también, porque los abogados tenemos en el análisis muchas posiciones, elegimos una, pero no quiere decir que no haya razones también de la otra parte. ¿Y qué hace el tribunal? Elige la que más peso tenga, la opinión y el argumento que más peso tenga. Pero efectivamente el Tribunal Superior Electoral se decantó por apoderarse, por entender que se trataba de un conflicto entre dos miembros de un partido, pero el conflicto no era entre dos miembros de un partido. El conflicto era de Leonel Fernández con la Junta Central Electoral directamente. Por lo tanto, no era un conflicto de los que establece la ley, en este caso particular. Al ser un conflicto con una autoridad autónoma, con un órgano autónomo, independiente desde el punto de vista técnico, financiero, administrativo, entonces evidentemente que la única instancia jurisdiccional en capacidad de conocer de ese proceso se trata del Tribunal Superior Administrativo. Luego hubo también unas inadmisibilidades que pedimos, que fue la inadmisibilidad de la acción por extemporánea, por lo que decía antes, el hecho de que Leonel Fernández se adelantó al momento de la proclamación, que no ha ocurrido todavía siquiera, y lógicamente eso hacía anticipada la acción y eso hacía que fuera inadmisible. Hubo otras inadmisibilidades, todas las cuales fueron rechazadas, pero en esencia, en las inadmisibilidades estaba contenido también lo que eran nuestras conclusiones de fondo. Por lo tanto, a final de cuentas, los argumentos que servían de base a las inadmisibilidades que pedimos fueron los argumentos que sirvieron de base también para dar ganancia de causa, en este caso al PLD, a Gonzalo Castillo y a la propia Junta Central Electoral. ¿Puede Leonel Fernández ser candidato por otra organización política, atendiendo a un llamado que vi del amigo José Fran Peñaguaba en esta semana, que aduce creo que al 49-4? Usted me va a explicar eso, pero cuando retornemos de la pausa con el doctor Carlos Salcedo, que es un jurista de primera línea aquí en República Dominicana. Bueno, continuamos en esta interesantísima conversación con el doctor Carlos Salcedo. Con Carlos podemos hablar de muchísimos temas relacionados al derecho aquí en el país político y lo hemos traído para que tengamos una especie de conversatorio y de cátedra. Carlos es un experimentado jurista de los tribunales del país y con él sacarle un poco de provecho en cuanto al acontecer político y sobre todo, Carlos,
que es el abogado del Partido de la Liberación Dominicana en esta demanda que interpuso el expresidente Leonel Fernández ante el Tribunal Superior Electoral. ¿Puede ser Leonel Fernández candidato de otro? Definitivamente no. La prohibición es expresa, no cabe duda alguna de que algunos aducen de que, bueno, se habla de precandidatura y que la prohibición es para el candidato de otro partido y entonces eso da lugar a una interpretación posible. No hay lugar a interpretación, las normas se interpretan de manera sistemática. Aun cuando en el título se hable de precandidatura y luego en el texto del 49.4 se hable de candidatura, se está hablando exactamente de lo mismo. Por lo tanto, no hay posibilidad alguna de que él se presente. Lógicamente, en derecho, como te advertía antes, hay diversas interpretaciones. Yo, en una interpretación no solamente literal, las interpretaciones no pueden ser solamente literales de un texto, sería de mi parte una irresponsabilidad, incluso técnico-jurídica. La técnica legislativa, de la cual conocemos un poco, pues lógicamente produce soluciones jurídicas también. Pero hay que hacer una interpretación, en este caso también, del texto, de la economía del texto, así se llama, de manera sistemática. Por lo tanto, la interpretación única posible es que aun cuando el título hable de precandidatura y luego de candidaturas, se trata exactamente de lo mismo, porque no hay lugar, cuando usted está en elecciones internas o en cualquiera de los otros sistemas permitidos en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, eso se da a lo interno del partido y siempre serán precandidaturas. El que se le llame candidatura en el texto es una candidatura para lo interno del partido. Es decir, el que se llame de precandidatura viene por un tema y es la interpretación sistemática que hay que hacer. El proceso electoral está compuesto por fases, etapas y actos. Hay una etapa preelectoral, por eso se llama precandidatos, pero lo que se da a lo interno del partido es una elección y son candidatos de ese partido los que resultan, a final de cuentas, cuando ya hay un proceso electoral. En ese proceso electoral son llamados candidatos, pero también inmediatamente son postulados a lo interno del partido, son candidatos, no son precandidatos. Por lo tanto, la nomenclatura, es decir, la palabra candidato y precandidato en ese caso particular, tienen una similitud innegable, son sinónimos y lógicamente un prefijo, en este caso particular, no puede alterar el texto contenido en el 49.4. Carlos, tú has estado manejando diversos casos acá en la República Dominicana. Eres un hombre que te acompaña el tecnicismo, la profesionalidad y por la diversidad de casos uno aduce que los clientes confían en el profesional. Y esto desde aquí nosotros también lo hemos dicho. Acompañaste a Eduardo Jorge Prats, a Cristóbal Rodríguez, a Rubén Puntier, que estuvieron ahora en este caso del Tribunal Superior Electoral. ¿Qué es lo primero? Y esta es una pregunta que un poco también para los televidentes. ¿Qué es lo primero que siente un abogado como tú cuando le llega un caso como este a las manos? ¿Qué es lo primero que se ve? ¿Qué es lo primero que se ventila? ¿Qué es lo primero que se discute, sobre todo cuando tú estás acompañado de otros profesionales de la estatura de Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez, Rubén Puntier? Mira, lo primero es que, por suerte, estamos hablando de personas que tienen, primero, una relación de cercanía, de amistad conmigo. En el caso de Rubén Puntier no lo conocía. Julio Curi. Julio Curi también. A Rubén no lo conocía, honestamente. Bueno, conocerlo, me imagino, lo había visto, pero no tenía fresca la memoria en relación con él y no había tenido la oportunidad. Al estar juntos, lo primero que nosotros vemos es esa cercanía, esa conexión que hay en el plano intelectual y en el plano de la claridad para enfrentar un caso. Y, en segundo lugar, el compromiso ético y profesional que tiene que estar por encima de todo, apegado ¿qué? A una técnica pura y dura del derecho que no implique en modo alguno la desnaturalización de la representación atendiendo a asuntos puramente pasionales. Cada uno de nosotros respondemos a lo que el conocimiento del derecho es permitido en el caso y es obligación para nosotros, porque eso es el compromiso deontológico, ético, moral de la profesión. Y
yo te voy a decir una cosa, en el caso particular mío, y sé que lo puedo decir por los demás, en 33 años de ejercicio profesional que hemos tenido, diríamos, la suerte, desde el primer día de nuestro ejercicio, aún siendo un muchacho, de recibir grandes compromisos de grandes casos conocidos en el país, el único compromiso que yo siempre asumo, primero es un compromiso de integridad y de servicio leal a nuestro cliente y sobre todo de servicio al buen derecho, al ejercicio de un derecho sano. Pero además, y esto parecería una contradicción con muchas cosas, los casos son grandes y pequeños, medianos, para mí todos los casos son exactamente iguales, porque tan importante para nuestro ejercicio profesional es un cliente que tiene un problema de 5 millones de pesos como el que tiene uno de 500,000 y uno de 100,000 pesos, como el otro que tiene, en el caso del Banco Central, que hemos manejado, entre otros casos, de miles y miles de millones de pesos. Para mí todos los clientes son exactamente lo mismo, importantes porque han decidido apoderarnos a nosotros, han confiado en nosotros y nosotros tenemos un compromiso de manera radical con la integridad y el servicio leal a nuestros clientes. Pero en este caso particular, evidentemente que hay que tener una claridad mental de la importancia de la decisión que se iba a surtir en el plano del Tribunal Superior Electoral. Por lo tanto, en el análisis no solamente se hace un análisis lineal del proceso, no solamente se ve la prueba, no solamente se ve lo que está alegando Leonel Fernández y la subsunción es coger los hechos y pegarlos al derecho, vamos a decirlo en palabras llanas, para no complicar la definición, sino que también hay que ver el contexto que está detrás de todo eso, es decir, hay un contexto político y el abogado no puede ser un ignorante de eso, tiene que saber cuáles son sus jueces, cuál es el nivel de capacidad que tienen los jueces para, si tienen el nivel como los tienen los miembros del Tribunal Superior Electoral del más alto nivel técnico, pues lógicamente usted puede elevar el discurso, el escrito técnico también, a diferencia de tribunales en los cuales usted pudiera verse frente a jueces que no tienen el nivel o la capacidad o la experiencia, muchas veces tienen la capacidad pero le falta mucha experiencia, y además que ignoran el contexto jurídico-político que está detrás del caso. Y en Estados Unidos, y yo haciendo interpretación de sentencias, hay un elemento que no se ve visiblemente, que es la policy. La policy es la policía, la política que está detrás de una decisión. Y la política que está detrás de una decisión muchas veces no se ve en la decisión en sí misma, sino que depende de factores que son externos al derecho y que influyen en la decisión finalmente, y el abogado tiene que tener eso bastante en ¿Qué cuenta. sigue? ¿Qué continúa después de esto? ¿Cuál es la tarea de ustedes? Bueno, ahora lo que debe continuar es esperar que llegue la proclamación del candidato Gonzalo Castillo, si no hay precipitación adicional de Leonel Fernández. Mañana lunes hay un llamado de los militantes, los correligionarios del presidente Fernández. Diríamos, un líder como Leonel Fernández, con la presión que tiene detrás de sus seguidores, seguirá produciendo presión para de alguna manera producir un impacto en el sistema y particularmente la Junta Central Electoral. ¿Y no desgasta esto en el proceso a Leonel, este tipo de Mira, llamado? Yo que conozco a Leonel Fernández, de hecho me precio de su amistad, a pesar de algunas diferencias que públicamente ha habido en relación con algunos temas de carácter intelectual, pero que tienen que ver con la vida política también. Yo escribo y he tenido diferencias públicas conocidas con algunos temas, pero eso no implica primero el reconocimiento que le tengo como no solamente un gran jurista, sino un presidente que merece reconocimiento y un gran líder político, presidente del partido más grande del país desde hace un tiempo. Pero yo pienso que Leonel Fernández no se merece un puesto en la historia que es el que está construyendo en este momento, desdiciendo lo que ha sido el camino exitoso que ha tenido anteriormente. Yo decía en mi exposición también que Leonel Fernández es un demócrata, pero no lo está demostrando en este momento, porque el demócrata va a unas elecciones a ganar y a perder. Tiene la alternativa exactamente igual, para un lado y para el otro. Y Leonel Fernández no se preparó para perder, ha perdido, si finalmente se encuentra algún nivel de fraude, cosa que dudo, no lo he visto en lo que tengo en la mano, y evidentemente que un buen demócrata hace y entiende lo que incluso en el caso de Robert Dahl, que tiene varios libros, para mí uno de los autores de hoy día, bueno, tiene décadas ya escribiendo, pero para mí uno de los autores más preclaros
en el plano de la política mundial y del análisis político, tiene varios libros sobre democracia. Uno de los libros que más me gusta de él, precisamente él hace un análisis de la democracia como un procedimiento que tiene una serie de fases que deben ser respetados por todos aquellos que se precien como líderes o que aspiren a una posición o a un cargo público. Pero además, la democracia tiene una serie de valores, y en este caso Leonel Fernández está ignorando esos valores que él no solamente tiene el conocimiento, sino que lo ha puesto en práctica en el momento que ha ejercido la presidencia de la República, que es la más alta función delegada por los ciudadanos en manos de una persona. Doctor, gracias. Gracias a ti. De verdad Freddy, que a tu orden. un honor tenerte por acá. Gracias. A ustedes gracias, señores, por el favor de su sintonía. Recuerden mañana nuestra repetición después del sol de la mañana. Será hasta la próxima semana. Agradecerte, Carlos. Gracias a ti, Freddy. Cuando quieras. Hasta la próxima semana. Buenas noches.